Estamos en la 95.3 FM y en nuestra señal online reinadelcielo.cl. En este programa nosotros lo que hacemos es enseñar el canto gregoriano y dar a conocer también música sagrada. Y como es habitual en nuestro programa, comenzaremos rezando y como es un programa de canto, rezaremos cantando. Vamos a cantar el Ave María y el auditor puede decir, ¿y cómo sé yo dónde está esa partitura? Bueno, si usted está cerca de un computador o en su celular, puede ir a reinadelcielo.cl, que es la página de la radio, reinadelcielo.cl, y ahí va a la pestaña donde aparecen los programas. Y en programas, nuestro programa se llama Cantate Domino, y presionan ahí y llegan donde están todos los programas anteriores, que lo pueden volver a oír en sus casas, con su familia, etcétera, donde quieran, viajando, en el celular, en el computador, donde ustedes quieran. Pero además hay una frase que dice partituras aquí. Presionan partituras aquí y se despliegan las decenas, porque más de una decena, son como 3 decenas de cantos que hemos ensayado programa a programa en estas 2 temporadas que hemos estado al aire. Y vamos entonces al que se llama Ave María, y ahí tienen la letra donde pueden seguir, que esto es como una ola, ¿no es cierto? El gregoriano tiene la forma como de un oleaje, donde las notas suben y bajan y reposan, ¿no? Y así cantamos el Ave María. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Y comenzamos de esta forma nuestro programa Cantate Domino, que como lo hemos explicado, acá en verdad, más que un programa, esto es una cruzada por el gregoriano y por la música sacra en general, que tiene 3 líneas de acción. Está este programa, está también las vísperas de María, que las estamos cantando en gregoriano los días jueves después de la misa de 7 de la tarde, 19 horas, en la parroquia Perpetuo Socorro, que acoge esta iniciativa. Nada más concluir la misa, cantamos las vísperas de María, donde se nos han unido algunas personas que les ha llamado la atención el canto y que tenga este componente mariano. En verdad, todo es para María en ese pequeño oficio. Y bueno, se pueden acercar a nosotros y cantarla. Nosotros tenemos ahí algunas letras con las traducciones, de tal forma que puedan seguir en castellano lo que se canta en latín. Y las personas que han ido más de una vez ya pueden empezar a seguirnos y ese fenómeno también lo hemos presenciado, que ya como las melodías no varían tanto, quien asiste a 3 oportunidades ya puede seguir ciertas melodías, quizás las más sencillas de aprender. Y así, de a poco, esa es la forma como yo he aprendido el gregoriano, por repetición, por oído, no por saber leer música. Y nuestra tercer línea de trabajo, o línea de acción o frente de batalla, como se le quiera llamar, es un coro gregoriano que lleva ensayando varios meses ya, unos 5 meses lleva ensayando, 6 meses, y, y estamos ensayando para cantar en una misa. Y esa misa ya tiene fecha, es el día domingo 3 de diciembre de 2023 en la misa de 8:30 en la parroquia del Perpetuo Socorro. Esa misa será cantada íntegramente con cantos gregorianos que han sido ensayados por meses por este grupo de personas que conforman nuestro coro Cantate Domino. Y la semana siguiente, el domingo 10, reiteraremos, Dios mediante, la misma, los mismos cantos, esta vez en la misa de 11:30 de la parroquia del Perpetuo Socorro. Entonces tenemos esas 2 misas en las que el coro Cantate Domino cantará. Y estamos felices de que así sea, y uno de estos cantos es, por cierto,
el Ave María con el que acabamos de empezar este programa. Bien, en el programa de hoy nosotros hemos dicho que este programa tiene este doble propósito: aprender gregoriano, dar a conocer música sagrada, y, y resulta que en nuestro en este programa, no sé cómo decirlo, porque no es que haremos traición a este doble propósito, porque enseñaremos música, pero no es música litúrgica, es música inspirada en temas religiosos, pero no es música propiamente litúrgica, no es música compuesta como el gregoriano para la liturgia, para el culto divino. Esta es una música que uno podría decir que nace de la devoción y nace de un encuentro también cultural, digamos, porque tiene un componente cultural de la época en la que se compuso. Pero no es propiamente tal para la liturgia. Pero aún así, esta es una música medieval, es del siglo XIII, y llama la atención que es una música que perfectamente se pudo haber tocado en las plazas, en los palacios reales, y tiene un componente religioso. Es altamente melódica, tiene instrumentos de percusión que nunca han sido propicios los elementos de percusión para la liturgia, pero sí para el folclore y para la entretención sana de un pueblo, de una familia, de una localidad, de una ciudad, de un reino. Ciertamente que los instrumentos de percusión sí lo son, sí son idóneos, aptos y propicios. Y tenemos entonces este canto que tiene una melodía eh, muy rítmica y, bueno, llegan mis conocimientos, van topando los límites de cómo poder describir. Pero sí puedo decir algunas cosas. Nos referimos a las cantigas en loor de Santa María compuestas por el rey Alfonso X el Sabio. ¿Qué son las cantigas? Son cantiga, bueno, ya la palabra nos suena, ¿no es cierto? Cantiga tiene que ver con cantos. Sí, son cantos, son poemas, que son compuestos en honor en loor, como dice ese texto, de María, todos. Son 427, en verdad es una locura la cantidad de poemas, todos en composición, todos en honor de María. Y confeccionarlo fue una empresa mayor, la tuvo a su cargo el rey Alfonso X el Sabio, como decíamos, que es hijo de Fernando III, y él fue rey, heredó el trono de su padre y fue rey de Castilla, Toledo, León, y también su reino abarcaba desde Compostela hasta el reino de Aragón, el reino de Córdoba, el reino de Jaén, el de Sevilla y el de Murcia. O sea, un reino considerable en cuanto a su territorio. Y este rey, bueno, fue un rey muy famoso, se le llamaba el Sabio. Él fue también el quien compuso las Siete Partidas, que es un texto muy importante en la historia de las legislaciones. Era un texto que aspiraba a reglar toda la vida en sociedad, desde sus aspectos civiles, comerciales, incluso hasta aspectos de propiedad de derecho canónico, y pasando por asuntos familiares, etcétera, penales, en fin, es un texto muy grande y tardó muchos años en componerlo, y de hecho no lo compuso solo, él era el director de esta obra. Lo mismo con las cantigas. Las cantigas son estos 427 poemas que son toda una empresa haberlos compuesto. Porque primero lo que él hizo fue recopilar material. Recopiló milagros que se narraban de María en distintas partes del mundo. Hay eventos que están ambientados, o cantigas que están ambientadas en Jerusalén, y hay cantigas que están ambientadas en Inglaterra, en Alemania, por cierto, en España, en distintas partes del mundo. Y él recopiló todo ese material, luego les dio forma y les dio una forma poética, o sea, había que componer la poesía. Y luego había que componer la música. Y además se le añadió dos artes más a esto. El primero es que en las ediciones más importantes de estas cantigas en loor de Santa María, él añadió ilustraciones, verdaderas viñetas que narran
las historias que hay o que describen pictóricamente las historias que narran las cantigas. Y son, en muchos de esos son cuadros, son miniaturas, son verdaderas piezas de arte muy adornadas, y donde van describiendo como en distintas viñetas o casillas el- el- los pasajes que se narran en la cantiga. Y componer eso, claro, tardó muchísimo y, y requirió de mucho esfuerzo, por cierto, de mucha gente. Eh, Está claro que no fue el autor que escribió, pero sí también él escribió algunas de ellas, y todas muy poéticas, todas en un castellano muy antiguo, al punto de que hoy día es un castellano eh, que es incomprensible al oído nuestro. Es tan antiguo que no es capaz de ser comprendido. Tiene, tiene mucha influencia árabe, eso se aprecia en la melodía, tiene influencia gallega, eso se aprecia también en el texto. Al parecer el gallego es una mezcla entre lo que hoy día conocemos como castellano con otras influencias. Y bueno, estas cantigas están compuestas, son armónicas, son verdaderos poemas. A mí me llama poderosamente la atención que haya alguien tan devoto de la Virgen que le haya dedicado 427 poemas. Me da una sana envidia. ¿Cómo alguien puede ser tan devoto de María? Me encantaría poder tener esa fuerza y esa inspiración poética para no solo rezarle a María, sino que también poder entregarle arte a María, poder dedicarle arte a María. Y que él lo haya logrado así, de ese modo, es impresionante. Desde un punto de vista histórico, este es un monumento artístico, estas cantigas en loor de Santa María, porque no hay en lengua hispana, por cierto, y en ninguna otra lengua, una compilación de cantos que se encuentre de la Edad Media tan íntegro como se encuentran las cantigas. Se encuentran todas las cantigas con toda su música y yo diría prácticamente todas las obras de arte pictóricas que acompañaban esas cantigas y están conservadas en museos importantes como el Museo del Escorial, etcétera. Y, y es como pieza en sí misma que con esa integridad con que se conserva, eso tiene mucho valor histórico y la vuelve una pieza, una historia bastante sin par. O sea, el nivel de conservación de algo tan antiguo y tan rico es bien impresionante. Esto de que sea multiartístico, o sea, tenga poesía, tenga música, tenga pintura y también tiene danza. Al parecer, estos cantos eran danzados en las cortes reales y en otros lugares, y eso también lo vuelve algo bien singular. O sea, como algo que concentra en sí mismo tantas artes juntas. Esto es más que un cuadro, o más que un buen poema, o más que una buena canción inclusive. Son todas esas cosas juntas. Eh, y bueno, nosotros veremos en este programa algunas de esas cantigas, las revisaremos. Eh, Veremos en primer lugar una cantiga, a ver, solo como dato, cada 10 cantigas, o sea, la número 10 que compuso Alfonso X el Sabio, la 10, la 20, la 30, etcétera, las que terminan en cero, es simplemente en loor de María, o sea, en una alabanza a María. Las otras tantas son narraciones de milagros que se conocen de María. Entonces nosotros ahora, en primer lugar, revisaremos la cantiga número 10, que por ser una décima, es en loor, o sea, es en alabanza de María. Y esa es la primera que revisaremos. Y como el idioma no será comprensible al oído, vamos a explicar qué es lo que dirá esta cantiga. Y esta cantiga se titula Esta es en loor de Santa María. Ah, una cosa, como yo les decía que esto está en castellano antiguo, yo me tuve que valer, los que están en Facebook podrán ver que yo lo imprimí incluso, una traducción de las cantigas del castellano antiguo al castellano. Y dice que está hecha por Elvira Fidalgo Francisco, así se llama la autora. Si ustedes la buscan en internet, inmediatamente aparece, está en PDF, gratuita para cualquiera que lo quiera descargar y revisar. Es la traducción al castellano
de las cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio. Yo lo que hice fue imprimir este ejemplar, me quedó bastante grande, los que estén en internet pueden ver, 400 páginas, la imprimía doble, o sea, 2 páginas por hoja para aprovechar, para no gastar tanto papel. Y es de esa forma yo puedo ir oyendo estos poemas cantados y también entendiendo qué es lo que está diciendo. Y esta es la número 10, la primera que compartiremos con ustedes. Dice que esta es en loor, o sea, en alabanza, que no es propiamente alabanza, es veneración. A María, solo a Dios hemos de alabar. María recibe el culto de hiperduría, es veneración, pero la máxima veneración por ser la criatura más perfecta creada por Dios y por ser la madre de Dios. Y dice, esta es en loor de Santa María, de cómo es hermosa y buena y tiene gran poder. De eso se trata esta cantiga. Y tiene un estribillo y tiene unos versos. El estribillo dice, rosa entre las rosas, flor entre las flores, mujer entre las mujeres, señora entre las señoras. Ya verán que no dice rosa entre las rosas, sino que dirá rosa das rosas. Así dirá en el castellano antiguo. Y luego dice el verso, el primer verso, rosa de beldad y belleza, flor de alegría y de placer, la mujer que más piadosa pueda ser, señora en sacar penas y dolores. Y luego viene rosa entre las rosas, vuelve como el estribillo. Es parecido como lo que hoy día tenemos en la liturgia actual, la de 1969, que está vigente hasta hoy. Tenemos eso que se conoce como el salmo responsorial, donde hay un estribillo que repite todo el pueblo y luego hay un verso, ¿no es cierto? Que el estribillo se llama antífona. Pero es la misma estructura, ¿no es cierto? Una frase que se repite y luego versos. Y luego dice, tal señora debiera el hombre amar mucho, puesto que de todo mal lo puede proteger y puede perdonarle los pecados que comete en este mundo por malos sabores. Claro, acá una precisión teológica. No es que María perdone los pecados, solo Dios puede perdonar los pecados, pero María todos sabemos que es la medianera de las gracias. Por lo tanto, a través de María sí nos puede llegar el perdón de Cristo y sabemos cómo María tiene esa fuerza para interceder delante de su Hijo. Y ya lo vimos en Caná, cómo fue capaz de hacer los ajustes necesarios para que de agua saliera vino. En bien de adelantó, uno podría decir que María adelantó el primer milagro, si se quisiera decir, porque Jesús no tenía contemplado, según lo primero que le dice a María, no tenía contemplado interceder ahí, y le dijo que nos va a ti y a mí, aún no ha llegado mi hora, y luego termina ocurriendo igualmente el milagro. Por eso María tiene esa capacidad de intercesión y es medianera, y por lo tanto uno puede entender desde ese punto de vista que uno puede entender esta frase de que María puede perdonarle los pecados. Luego dice el siguiente verso, debemos amarla mucho y servirla, porque lucha por evitar que cometamos faltas y hace que nos arrepintamos de los errores que cometemos como pecadores. O sea, vemos a María como alguien que evita el mal hacia nosotros y como alguien que promueve la contrición en nuestras almas. Cualquier persona que nos esté oyendo en este momento y que tenga devoción a María podrá dar fe de que esto es así. María nos evita muchas faltas y luego también nos ayuda en la contrición. Y termina el último verso, esta mujer que tengo por señora y de quien quiero ser trovador, si yo pudiera de alguna manera tener su amor, al diablo doy los otros amores. O sea, todo para María, al diablo todo el resto. Ese es el nivel de enamoramiento que tiene Alfonso X en esta cantiga número 10 que ahora escucharemos cantada en esta versión que pasamos a escuchar.
Escuchábamos así esta cantiga número 10, Rosa das Rosas o Rosa entre las Rosas. El grupo que la interpretaba se llama Ensemble Galatia o Galatzia y, y bueno, vemos que es bastante rítmica, está acompañada de instrumentos de percusión, de cuerda, de viento también y, y bueno, tiene este encandilamiento hacia María tan beneficioso. Yo decía que cualquiera que haya experimentado la devoción a María podrá dar fe de que Alfonso X el Sabio no está diciendo sino la verdad. María tiene esa gracia, María nos acerca a Jesús, como dijo también en Caná. Hagan lo que Él les diga, no nos lleva hacia sí, sino que nos lleva hacia Él. Y tiene esa gracia de hacernos evitar nuestros pecados, hacernos volver sobre nuestras faltas, hacernos arrepentirnos y de esa forma acercarnos a su Hijo. Tiene resalta también esta cantiga el carácter maternal de María en el cuidado que tiene de sus hijos. Es muy interesante, bueno, todas estas cantigas no son, por cierto, documentos magisteriales, no son magisterio, digamos. Pero sí son una recopilación de una piedad popular hacia María y que está arraigada en los siglos y por lo tanto está madura. Uno podría decir ha pasado la prueba del tiempo cuando se recopilaron esto y por lo tanto sí le puede servir en su devoción a María como para ir descubriendo los rasgos de María ante distintas situaciones. Y acá la vemos maternal. En otras oportunidades veremos a María que a sus interlocutores también es capaz de retarlos. Si me vayan en España, acá en Chile decimos retar, pero en verdad es lo que se conoce técnicamente como regañar. O sea, vemos a María también regañando a sus hijos cuando han hecho algo contrario a la ley de Dios, pero no dejándolos afuera, sino que dándoles también la oportunidad de que enmienden y que vuelvan a su hijo. Por lo tanto, son composiciones que van, a mi juicio, no las he leído ni he oído todas, pero sí he oído ya más de una decena de estas cantigas y me fascinan precisamente porque son una forma también de ir conociendo esto María. Aun cuando algunos de los milagros, o todos ellos, si se quisiera, no tuvieran una comprobación científica, para mí me es igual, porque lo importante es lograr reconocer en estos cantos, primero, una piedad popular arraigada, que al parecer en esta época, en el siglo XIII, la piedad popular hacia María estaba muy difundida y era muy profunda en toda Europa, y me basta con constatar esa piedad. No es que solo me baste, sino que me sirve mucho constatar esa piedad arraigada en el pueblo, por una parte. Por otra parte, exponerse a arte siempre a uno le hace bien, exponerse a la verdad le hace bien, exponerse a la belleza a uno le hace bien, exponerse a la bondad o a gente buena. Eso edifica a quien se acerca a esos trascendentales del ser. Bueno, con la belleza y con el arte también pasa un poco lo mismo. Y lo otro también es el lograr encontrar en estos textos esa sintonía con con las características marianas que nosotros conocemos por otras fuentes, o bien por los textos bíblicos que hablan muy poco de María, pero su Magnificat sí habla mucho de ella, de su alma orante, cómo se expresa. También las apariciones que han sido confirmadas por la Iglesia, son otra manera de conocer el carácter o la forma como tiene María de razonar, de aproximarse a los problemas. Descubrir esos rasgos, por lo menos a mí, edifica mi piedad, mi alma, la llena de contenido, la llena de belleza y por lo tanto es muy valioso exponerse a esto. Y lo otro que también es un buen complemento porque uno intenta en su vida incorporar oración, ¿no es cierto? Incorporar liturgia, ¿no es cierto? Y la liturgia tiene sus propios cantos, pero hay otros momentos del día donde uno no está rezando, o porque está distendiéndose o haciendo alguna otra actividad o en algún pasatiempo o junto a un fuego, lo que fuera. Bueno,
las cantigas vienen a llenar espacios que no son propiamente espacios de oración. Sí vienen en un contexto, pero no son espacios propiamente de oración. Bueno, estas son las cantigas y ahora nos corresponde ir a una pausa, pero no se vaya de la sintonía porque volveremos con más cantigas. En Regina Chile Radio y para la red Arca, estamos presentando Cantate Domino. Desde hace 17 años hemos llevado el amor de Dios a las familias más necesitadas. Hoy esas familias te necesitan. Cena de Navidad para un hermano de Regina Cheli Radio. Una misión de amor de cada año en Navidad. Aporta 18,000 pesos a la cuenta de la Pastoral Social del Obispado de Los Ángeles, a la cuenta corriente del banco Scotiabank 0210332251. RUT 70 438 000-3. Enviar voucher a psociallosangeles@gmail.com con el mensaje Cena de Navidad. O ven a los estudios de Regina Cheli Radio en calle Valdivia 300, edificio Plaza Fundación, oficina 414, en el cuarto piso. Cena de Navidad para un hermano de Regina Cheli Radio. Alguien te necesita. En Regina Chile Radio y para la red Arca, estamos presentando Cantate Domino. Estamos en nuestro programa Cantate Domino, una catequesis musical. Y bien, estamos en la radio, en reinadelcielo.cl, la señal online de la radio. Y también estamos en la 95.3 para toda la provincia de Biobío. Bien, estábamos en la primera parte del programa introduciendo las cantigas y escuchando la cantiga número 10 que hablaba de la belleza de María, la capacidad que tiene de evitarnos caer en el mal, arrepentirnos de las cosas malas que nosotros hacemos. En fin, todas esas características maternales de María y cómo esos son... Estos poemas del siglo XIII son edificantes para nosotros, nos ayudan para ir conociendo distintos rasgos de María. Uno quiere conocer a Dios y quiere conocer a su madre. Y claro, para eso es la oración también. La oración también busca explorar quiénes son, cómo se comportaban, conocer sus rasgos, conocer sus historias. Y acá también tenemos una fuente que decíamos, no es magisterio, no es un documento de fe, pero yo lo encuentro un complemento muy interesante para ir tomando esos rasgos, ir como
ir como viendo el comportamiento de María, cómo se desenvuelve, cómo se desempeña y que nos vaya haciendo sentido con el conocimiento que tenemos de María por otras fuentes, por nuestra propia piedad y por el magisterio de la Iglesia y sus dogmas, digamos, los dogmas que tienen relación con María. Bien, ahora vamos a ir a una cantiga que es un poco más larga y que esta ya es la número 18, que esta narra un milagro. Y este es un milagro que ocurrió en Extremadura, ¿bien? Y dice quien anota esta traducción, que se nombraba así a cualquier región fronteriza. O sea, Extremadura no necesariamente es Santiago de Extremadura. Dice acá, en Extremadura, en Segovia. O sea, en la frontera de Segovia. Y esta cantiga trata de una mujer que cultivaba gusanos de seda. Ese era su oficio, esa era su ocupación. Y se le empezaron a morir estos gusanos que fabricaban la seda. Y bueno, recurrió a la Virgen y le prometió hacerle una toca si es que ella le ayudaba a que no se le murieran los gusanos de seda. Una toca entonces es un velo, tiene un significado, por ejemplo, las monjitas que tienen algo que les cubre la cabeza y las orejas, eso se llama toca. Pero también una toca podría ser algo que no cubre necesariamente las orejas y que podría ser asimilable a un velo. Bueno, cualquiera de estas sea, algo así prometió hacerle a la Virgen. Y esta mujer, los gusanos empezaron a aumentar, o sea, no murieron, sino que empezaron a aumentar, pero ella se olvidó de hacerle la toca. Estaba olvidadiza, hacía sus otras cosas, pero se le olvidó un poco el milagro. Y un día lo recordó mientras estaba celebrando la fiesta la gran fiesta de agosto, dice que es la fiesta de la Asunción, la del 15 de agosto. Lo que es muy interesante, de nuevo, si nosotros queremos entender esto y que aumente nuestra piedad, y ya tenemos acá un dato. La fiesta de agosto de la Asunción, pero el dogma de la Asunción es muy reciente, del siglo XX. Por lo tanto, el hecho de que ya se estuviera celebrando la Asunción habla de que la declaración de ese dogma, muchos siglos después, imagínense del siglo XIII al siglo XX, 7 siglos después, pero lo que se declaró no es que se haya inventado una realidad, sino que se declaró solemnemente algo que siempre fue así, pero no había sido declarado solemnemente por la Iglesia. Y esa es la gracia de nuestra fe. Nuestra fe en ese sentido no puede ser como creativa en el sentido de que hoy día se cree una nueva realidad o se diga que de ahora en adelante lo que antes era malo ahora pasa a ser bueno. No, eso simplemente no funciona así. Dios es uno, para Dios esto es un eterno presente. O sea, la diferencia que hay entre los auditores de hoy día y Alfonso X y su época en el siglo XIII, para Dios es un pestañeo. En nada, digamos, estamos todos en un gran presente para Él. O sea, no hay mayor diferencia. En fin, esta nosotros como nostalgia que tenemos de querer ser algo distinto. Y somos el mismo ser humano que creó en el paraíso terrenal Adán y Eva, que cometieron el pecado y quedó dañada nuestra naturaleza. Eso somos nosotros. Somos nosotros. No es que el hombre haya evolucionado y por lo tanto hoy día le aplican otras exigencias y otras categorías morales. No, lo que era malo para Adán y Eva después de la caída y todos los que siguieron después es igualmente malo para nosotros. No somos un hombre distinto que requiera tener reglas distintas. Bueno, esas conexiones que uno empieza a ver son edificantes para nuestra fe. O sea, el ver que estaban celebrando la Asunción de María es edificante para nuestra fe. Más allá de si podemos comprobar o no comprobar que a una mujer le aumentaron los gusanos o no. Bueno, esta mujer cuenta este milagro entonces que empezaron a aumentar los gusanos. Ella se olvidó de la promesa de hacerle esta toca a la Virgen, pero durante la fiesta de la Asunción recordó esa promesa y volvió llorando a su casa y se sorprendió de que no solamente los gusanos no habían muerto, sino que los propios gusanos estaban fabricando esa toca de seda para María. Y luego esta mujer lo va a contar a su vecino, etcétera, y empieza a
propagarse el milagro, el milagro relacionado con María. Y acá, bueno, de nuevo viene nuestro hombre moderno, modernista, científico de baja valía, diciendo, pero ¿cómo? Esto no puede ser posible. ¿Cómo va a ser posible que unos gusanos de seda se pongan a hacer una toca a María? Bueno, la pregunta es si es que yo creo que hoy día uno no puede dudar de que hay milagros que existen. Lo que uno puede dudar es tratar de rebuscarse la explicación para los milagros, pero de que existan milagros es una realidad que no puede ser contrastada. Por ejemplo, el milagro más grande que ha ocurrido en la historia, bueno, el más grande es la resurrección de Jesús, ¿no es cierto? Pero ese no fue presenciado por muchas personas. Pero el milagro del sol que ocurrió en Fátima, ese milagro es el milagro que ha sido presenciado por más personas. Habían creyentes y no creyentes. Nadie dudó de lo que pasó ahí. Nadie dudó de que todos pensaban que el sol iba a venirse, se iba a precipitar sobre la tierra y iban todos a perecer en ese momento. Nadie dudó de eso. Eh, y en todas nuestras vidas alguien ha tenido relación con algún milagro, o porque lo ha leído, o porque algún familiar ha tenido una curación inesperada que no admite una explicación científica satisfactoria. Y por lo tanto, esto de los milagros en verdad nos circunda. Que haya existido este milagro en específico, en verdad, personalmente a mí no me va ni me viene, no me aporta ni me quita. Sí me aporta el saber que María está con nosotros, el saber que ella, cuando uno le pide cosas, ella nos asiste, y eso lo podemos haber experimentado, quizás no con milagros propiamente tal, pero sí lo podemos haber experimentado en nuestra vida. La asistencia de María en tantos detalles. Bien, vamos entonces ahora a escuchar esta historia relacionada con el milagro de la multiplicación de los gusanos de seda y de la fabricación de esta toca de seda para María. La melodía es preciosa, así que también disfrútenla.
Escuchábamos esta cantiga número 18 interpretada por Jordi Sabal, que hablaba de este milagro de la multiplicación de la sede y de la fabricación de una toca para María, que luego el mismo rey, dice esta cantiga, Alfonso X, exhibía en las fiestas solemnes. Nos queda una última cantiga que queremos compartir con ustedes, que en verdad es fantástica. Y esta es otra de las características que me encantan de estas cantigas que he estado explorando. Yo estuve en búsqueda de las cantigas mucho tiempo, pero no lograba encontrar una traducción, no lograba encontrar una buena música y al final, bueno, me di cuenta que todo estaba y que solamente había que saber buscarlo. Pero las cantigas me gustan también porque narran situaciones humanas, digamos. O sea, no todo es fantástico en el mundo de las cantigas, no todo es multiplicación de gusanos para los que creen, sino que también habla de problemas en los que atraviesan algunas personas. Hay cantigas que hablan de invasiones, donde la Virgen protege a personas que piden su intercesión. Y acá, esta cantiga, que es la 149, se titula Esta es de cómo un sacerdote alemán dudaba del sacramento del cuerpo de Dios y le rogó a Santa María que le demostrase la verdad, y Santa María lo hizo porque era hombre de buenas costumbres. O sea, acá tenemos a un sacerdote incrédulo. ¿Incrédulo en qué? Nada menos que en el misterio central de su vida, que es la Eucaristía. Y como les decíamos, la gran mayoría de las cantigas, casi todas, tienen un estribillo y tienen unas estrofas, ¿no es cierto? Estribillo y estrofa, y se van alternando. Y esta estrofa es fantástica y dice, en la traducción al castellano, dice: rematadamente loco está el que duda que la hostia sagrada se convierte en carne pura. Buenísima buenísimo el estribillo. Y luego se empieza a narrar en las estrofas, se empieza a narrar lo que ocurrió con este sacerdote. Y voy a hacer una lectura extractada. Y luego pasaremos a oír la música, que además es melódicamente es muy atractiva. Dice que en tierras de Alemania había un clérigo que amaba por encima de todas las cosas a Santa María. Así que su misa cantaba a diario. O sea, celebraba la misa en honor de la Virgen a diario, por todo lo que quería la Virgen. Pero tenía vanas dudas sobre el sacramento. Así que sucedió un sábado, día de la Virgen, cuando estaba en misa y que había consagrado la hostia, pero con dudas, que se le fue de la vista. O sea, pareciera ser que el sacerdote estaba diciendo su misa y la hostia la volvió a dejar sobre la patena y se le escapó, como que desapareció la hostia. Se le fue de la vista. Y cuando estaba buscándola, miraba por todos lados buscándola, vio a la que fue Madre de Dios por su gran cordura. Una pausa ahí. Se trata a María como Madre de Dios, siglo XIII. Está bien, esto de que María es Madre de Dios, uno lo puede trazar incluso, hay una oración que es el Subtuum Praesidium del siglo IV, pero de nuevo, qué bueno es ver el título de Madre de Dios sostenido históricamente sin continuidad, y acá lo vemos con toda naturalidad aparecer en un texto del siglo XIII, Madre de Dios. Bueno, sigue la historia. Apuesta y hermosa, con su hijo en brazos, y aunque ella era bella, a él le causó mucho miedo, y temblando le dijo: «Ay, señora gloriosa, si tienes la hostia, dámela por tu bondad». Ella le respondió: «Hombre de poco conocimiento», está hablando María, y me encanta esto que dice, «hombre de poco conocimiento, este que traigo en brazos es verdaderamente la hostia que consagras, lo cual no crees, porque te parece que solo es pan. Pero lo que remueves y tocas con tus manos, creyendo que es pan, por los cristianos sufrió muerte en la cruz que judíos y paganos le dieron con deshonra, pero que a nosotros nos liberó. Este es el que tú comes, del que haces 3 partes». Pausa ahí. Del que haces 3 partes significa, se está refiriendo a ese gesto de la liturgia en que el sacerdote parte la hostia en 3 partes desiguales, una mitad, y de una de las mitades saca un triángulo, digamos.
en una esquina. Son 3 partes desiguales. Ese gesto se traza de nuevo hasta el siglo XIII, lo que nos lleva a decir que nuestra liturgia debe ser intocable. No podemos andar jugando con nuestra liturgia como un experimento. Vamos a quitar esto otro porque se repite. Eso no es católico, eso no es cristiano. Eso nos va a producir una crisis de identidad si no logramos conectarnos con nuestro propio pasado que fue inspirado por el Espíritu Santo y nos llevó hasta acá. Acá vemos un gesto que está narrado y que probablemente es muy anterior a eso, pero de nuevo, qué gusto verlo en un texto del siglo XIII. Y luego dice, y se parecen al pan y al vino, y si se parecen al pan y al vino, es porque Dios lo ha querido, porque para el hombre corriente le resultaría muy difícil comer un niño o beber su sangre, porque no es agradable. O sea, María da una explicación de por qué Jesús en la Eucaristía se transforma en pan y vino, porque no sería agradable que tuviéramos que ir a comulgar y tuviéramos que comernos a un niño o beber su sangre. Y lo dice María. Fantástica la explicación. Además es cierta. ¿Cómo vamos a andar comiendo si vamos a andar comiendo una carne? Sería muy desagradable. En fin. Y luego termina, estoy leyendo una lectura extractada. Dice, cuando le dijo esto, enseguida vio la hostia, o sea, volvió a encontrar la hostia, y se la comió llorando aquel sacerdote. Y no volvió a ver a la Virgen, pero le dijo, te ruego, señora, que me saques de esta cárcel oscura, se refería a su duda, para que vea en el cielo tu hermoso rostro. Y en adelante llevó una vida creyente, de modo que después, cuando el alma le salió del cuerpo, fue llevada por los ángeles a las alturas. Así termina esta cantiga que es fantástica, narra una duda que quizás muchos cristianos han tenido acerca de la Eucaristía. Y disfruten esta melodiosa cantiga en su interpretación de un grupo que se llama Triskelion, que es de Holanda. Y aprovecho de despedirnos invitándolos a una próxima sesión, a esta misma hora y en esta misma sintonía de nuestro programa Cantate Domino.
En Regina Cheli Radio y para toda la red Arca hemos presentado Cantate Domino, una catequesis musical. Puede escuchar este programa en reinadelcielo.cl y queda desde ya invitado para la próxima semana, en este mismo día y a esta misma hora, por su sintonía. Muchas gracias.